Eh, Estamos en un mundo que se caracteriza por una situación complicada, difícil. Son tiempos interesantes que estamos viviendo, pero también son tiempos complicados. Eh, Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en, en la sociedad actual es lo que llamamos la crisis ambiental. La crisis ambiental se refleja en una serie de problemas ambientales que son desde problemas locales como la deforestación a problemas globales como el cambio climático. Todos estos problemas en conjunto integran lo que conocemos como crisis ambiental. La crisis ambiental es un reflejo de la pérdida que está teniendo el planeta de su capacidad de sustentarnos o mantenernos. Estamos viviendo de una forma que no corresponde a los límites que impone el planeta. Nuestras maneras de vivir, de producir, de consumir, de descartar, están excediendo los recursos naturales que el planeta tiene para mantenernos. Vamos a decir, estamos excediendo el presupuesto de la Tierra. La palabra crisis, en su etimología, significa separar, significa un punto de ruptura. Cuando estamos hablando de crisis ambiental, estamos hablando de un punto en el cual algo se puede romper. Y en este caso, lo que se puede romper es la continuidad de las sociedades humanas. Cuando estamos hablando del ambiente, es muy importante tener en cuenta que no nos estamos refiriendo únicamente a la naturaleza. El ambiente es un concepto que indica o se refiere al entorno donde vivimos nosotros, donde vivimos las sociedades humanas, los seres humanos. Cuando estamos hablando de crisis ambiental, no estamos hablando de la crisis de los bosques, de las selvas, del oso polar, del jaguar, sino estamos hablando de la crisis del entorno donde viven las personas. Y ese entorno, como vamos a ver, define nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y nuestro futuro. Entonces, cuando estamos hablando del ambiente, sí involucra los elementos naturales, pero también incluye a las personas y todos los objetos producto del ser humano, incluso también elementos intangibles como pueden ser la cultura, como pueden ser los conocimientos, los pensamientos, todo eso involucra el ambiente. Cuando estamos hablando de crisis ambiental, estamos hablando de una situación de ruptura, de una situación de peligro que nos está poniendo el entorno donde estamos viviendo. Cuando estamos hablando de crisis ambiental, estamos hablando que el entorno donde estamos viviendo nos está colocando en una situación de riesgo. Los estudios de los científicos que se dedican a ver las cuestiones del ambiente son cada vez más urgentes en llamarnos la atención de que estamos llegando a puntos verdaderamente críticos. Hay un estudio que ha sido muy citado en los últimos años, donde un grupo de investigadores identificaron 9 mecanismos que permiten que la Tierra mantenga sus condiciones estables. De esos 9 mecanismos, nosotros hemos superado los límites en varios de ellos, por ejemplo, en el clima, en la biodiversidad, en el uso del suelo, en los ciclos biogeoquímicos, estamos a niveles que ponen en riesgo la continuidad de las sociedades humanas. Y esto lo vemos reflejado en las noticias, ¿verdad? El año pasado, por primera vez llegamos más allá al límite que nos habíamos impuesto en cuanto al incremento de la temperatura de la Tierra. Es decir, nos habíamos impuesto que el límite de la temperatura de la Tierra, el incremento, no debería ser más de 1.5 grados centígrados. El año pasado
llegamos a ese límite y este año también lo superamos por lapsos, ¿verdad? Pero esto nos indica que nos estamos transitando a un cambio permanente del clima del planeta. Estamos viendo también que nuestras condiciones de vida, reflejadas, por ejemplo, en la salud, están siendo cada vez más alarmantes. De todos los que estamos aquí oyendo esta conferencia, el 20%, según las estadísticas, padecerán cáncer, ¿verdad? El cáncer es una enfermedad multifactorial en la cual es el medio ambiente, eso de la principal origen o causa de que una persona sufra de cáncer. No tiene que ver necesariamente su genética ni su forma de vida, sino el medio o el entorno donde vive. Estamos viendo niveles de contaminación cada vez más graves. Estamos descubriendo nuevos contaminantes y estamos viendo noticias verdaderamente alarmantes. Esta fiesta de plástico que hemos llevado desde hace varias décadas nos está pasando factura y ahora estamos encontrando el plástico en lugares que nos sorprenden, ¿verdad? En el mismo cerebro, en el testículo de los testículos de los varones y en muchos órganos del cuerpo humano encontramos restos de este plástico que estamos incorporando cotidianamente al entorno planetario. Los científicos, como decía previamente, nos hacen cada vez llamados más urgentes. Nos hablan de escenarios catastróficos, ya no a fin de siglo, sino dentro de unos años. Nos dicen que el 2030 es el límite que tenemos para hacer algo significativo para evitar la catástrofe. Y esto no solamente los dicen los científicos, sino también las Naciones Unidas. Nos advierten de cambios sin precedentes en el planeta. Cuando estamos hablando de cambios sin precedentes, significa que nunca hemos vivido en la historia de la humanidad los cambios que se proyectan en la dinámica planetaria, es decir, vamos a vivir en un planeta en condiciones que nunca hemos vivido antes. Y es que en nuestro modo de ver hemos olvidado que la biosfera representa el sistema donde vivimos como seres humanos y donde se integra la economía, ¿verdad? Olvidamos que entonces este sistema impone límites al desarrollo humano y al desarrollo económico. La biosfera nos da una serie de servicios que los ecólogos han llamado servicios ambientales que nos permiten vivir de manera adecuada y tener los satisfactores, los bienes y servicios que necesitamos para desarrollarnos como sociedades humanas. Estos servicios ambientales los podemos clasificar en 4 grupos. El más evidente son los servicios de suministro. Todo lo que nosotros utilizamos en la vida diaria, comenzando desde el agua y nuestros alimentos, pasando por nuestra ropa, todos los productos que utilizamos cotidianamente provienen de la naturaleza. No fabricamos algo nuevo, sino necesitamos materia prima para transformarlo y obtener los bienes que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Pero también la biosfera nos provee servicios de regulación que permiten que el clima se mantenga constante, que permiten que los ciclos de agua se mantengan también constantes, que permiten que haya control de enfermedades. También tenemos otro tipo de servicios ambientales, como son los servicios culturales, que nos permiten, ¿verdad?, desarrollar ese vínculo, ¿verdad?, que tenemos con la naturaleza, nos permite recrearnos, nos permite admirar la belleza de la naturaleza y también los servicios más básicos que provee la naturaleza, tenemos los servicios de soporte, que son aquellos que permiten que existan los otros servicios ambientales, como por ejemplo la fotosíntesis. Si hoy la fotosíntesis se detiene, toda la vida colapsa, ¿verdad?
Gracias a la fotosíntesis podemos ir a los supermercados a comprar alimentos, ¿verdad? Eso es lo que nos referimos con la producción primaria. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, la materia se recicla y permite abastecernos de los recursos necesarios para que tengamos servicios de suministro. Todos estos servicios ambientales, además de ser interesantes en su concepción, como podemos ver en esta gráfica, determinan nuestro bienestar. En esta gráfica vemos una relación directa entre los servicios ambientales y los constituyentes del bienestar humano. Por ejemplo, para tener una vida que sea agradable vivir, necesitamos tener bienes, ¿verdad? Y esos bienes provienen necesariamente de la naturaleza. Necesitamos tener salud y nuestra salud depende en gran medida de que estos servicios ecosistémicos se mantengan. Las enfermedades emergentes que estamos viviendo, como el COVID, se explican en gran parte por los procesos de deforestación que se están llevando a cabo, donde estamos conviviendo ya con organismos con los cuales no teníamos contacto directo y esto está transformando nuestra salud. El caso del cáncer que acabamos de platicar tiene que ver con las modificaciones, con la contaminación química que hay en el aire, en el agua, en los alimentos, en el suelo, y que están provocando una verdadera epidemia de cáncer. Pero también necesitamos sentirnos seguros, ¿verdad? Una persona que no se siente seguro, pues difícilmente puede tener una buena vida. Hoy, afortunadamente, estamos terminando una temporada de huracanes, pero sentíamos la incertidumbre de saber si íbamos a ser sujetos de un huracán y esto se va a repetir año con año, ¿verdad? Y lógicamente para tener una buena vida necesitamos tener buenas relaciones sociales y donde en una sociedad hay escasez, unos tienen y otros no, difícilmente podemos tener esas buenas relaciones sociales y en cambio tenemos episodios de violencia, delincuencia cada vez más graves. Entonces, estamos ligados, nuestro bienestar está ligado directamente a esos servicios ecosistémicos que provee la naturaleza. Como esos servicios los estamos perdiendo, está emergiendo el ambiente como una de las principales limitantes del desarrollo humano. La pérdida de estos servicios ambientales nos hacen prever que el futuro que viene será de mayor escasez, de menos oportunidades y mayor pobreza. De hecho, hay quienes dudan de que haya un futuro posible, ¿verdad? Muchos jóvenes están hoy en día protestando porque sienten que les están robando su futuro. Eh, por primera vez, en cuestiones tan básicas como la salud, los especialistas nos dicen que las nuevas generaciones tendrán menos salud que las generaciones actuales y que las pasadas. Y esto tiene que ver mucho con la contaminación que estamos teniendo en nuestro entorno. El futuro que viene se prevé que sea de mayor violencia y conflictos en la medida en que el agua se haga más escasa, los bosques se hagan más escasos, el petróleo se haga más escasos y estos no se repartan de manera equitativa. La crisis ambiental en realidad es una crisis civilizatoria. Es el reflejo de una civilización fallida, donde no hemos podido adaptarnos ni respetar las leyes que gobiernan el entorno planetario y los problemas ambientales, las crisis ambientales son reflejos de esa falta de adaptación al entorno planetario. La crisis ambiental es un problema realmente complejo y es complejo por las particularidades que tiene la crisis en sí misma. En primer lugar, la crisis ambiental es una situación que es urgente atender. No es algo que podamos posponer para dentro de un año, 10 años o 50 años. Como decíamos, los especialistas nos dicen que el lapso de tiempo cada vez se hace más pequeño y algunos han puesto como el umbral de 2030. Entonces es algo que tendríamos que estar resolviendo desde hace mucho tiempo. La crisis ambiental es un problema muy incómodo
porque hacen necesario que las sociedades humanas cambien. Y si hay algo que molesta a los seres humanos, es que nos digan que tenemos que cambiar, ¿verdad? Díganle a una persona que cambie su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de tratar, y entonces inmediatamente tenemos una resistencia. La crisis ambiental nos indica que debemos de cambiar no nuestra manera de hablar, de vestir, sino nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con nuestro entorno. La crisis ambiental es además un problema con alto grado de incertidumbre. No hay manera de asegurar lo que va a suceder y en qué magnitud va a suceder. Por ejemplo, en el cambio climático, no podemos asegurar en qué momento y en qué medida el planeta incrementará su temperatura media. Hoy en día los científicos están viendo que el calentamiento del planeta se está acelerando. Incluso los más optimistas empiezan a ver un futuro muy pesimista. La crisis ambiental también es compleja porque no hay una solución única, sino las soluciones van a ser diversas en la medida en que los entornos en que vivan las personas se vayan modificando. La crisis ambiental también nos indica, por la dinámica que estamos teniendo, que seguramente no lo podremos resolver, sino vamos a tener que comenzar a adaptarnos a los cambios ambientales que ya son irreversibles, ¿verdad? La crisis ambiental también implica que empecemos a actuar y a vivir de manera coherente, ¿sí? No podemos decir una cosa y actuar de manera diametralmente opuesta. Hemos hablado mucho sobre respetar el entorno, mejorar o cambiar nuestras formas de vida, pero seguimos haciendo lo mismo. La crisis ambiental implica algo que es muy difícil de lograr, que todos los humanos actuemos de manera conjunta en pos de un interés superior para todos. Implica ser solidarios, implica tener empatía por el prójimo, ¿verdad? Y entonces estamos en una sociedad donde lo que se fomenta es el individualismo y la competencia, y los valores como la solidaridad parecen haber sido olvidados. La crisis ambiental implica recordar que somos seres que, a pesar de toda la tecnología, de toda la ciencia, seguimos siendo dependientes de la naturaleza. Y eso es algo de lo que la arrogancia humana nos hace olvidar, ¿verdad? Y también porque la mayor parte de los que vivimos actualmente en el planeta hemos nacido, creceremos y moriremos en medios artificiales como son las ciudades, que hacen que esos lazos de dependencia con la naturaleza no los podamos visualizar de manera clara. La crisis ambiental implica tener creatividad y tener esperanza de que algo podemos hacer para afrontarlo. Por eso la crisis ambiental es muy compleja de resolver. Pero antes de continuar, deberíamos detenernos un poco a reflexionar cómo es que llegamos a esta crisis ambiental. Y esta crisis ambiental empieza a tomar su auge, ¿verdad?, a partir de la revolución industrial, donde gracias al empleo del petróleo tuvimos energía para hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad? La energía del petróleo, la revolución industrial nos permitió producir bienes y servicios de manera masiva y a costos económicos. Y esto implicó un cambio en los patrones de consumo de las sociedades humanas. Las sociedades humanas se encaminaron a constituir lo que es la sociedad del consumo, donde visualizamos que en la medida que nosotros tenemos más bienes, en esa misma medida viviremos mejor y seremos más felices, ¿verdad? Entonces, estos cambios de patrones de consumo que se origina desde la revolución industrial ha sido fortalecido, ¿verdad?, por diferentes
elementos de nuestra sociedad, como puede ser la publicidad, donde nos indican que nuestro fin de existir es el de comprar y comprar cada vez más y nunca sentirnos satisfechos con lo que tenemos. También esta sociedad de consumo se ha encargado de fabricar los bienes y servicios que necesitamos de tal manera que fallen para que podamos seguir comprando, es lo que llamamos la obsolescencia programada, o que veamos nuestros objetos de uso diario, aunque todavía sigan siendo útiles, los veamos inservibles, que es lo que llamamos la obsolescencia inducida. Vivimos en una sociedad donde todo es desechable, comenzamos con los vasos y los platos de la fiesta y nos hemos encaminado a que todo sea desechable, incluso los seres humanos. Y esto se ha sustentado además en una serie de valores que se han cultivado, donde predomina la codicia, el egoísmo, el individualismo y la competencia. En estas sociedades que se han instaurado a nivel global, la razón de la vida ya es tener y no ser, ¿verdad? No nos importa, ¿verdad? Cómo somos como personas mientras podamos tener. La valoración que tenemos de las personas está en la medida de lo que tienen. Dime cuánto tienes y te diré qué tan feliz eres. Podría ser un refrán adecuado para las sociedades actuales. Y esto se ha aunado también al éxito que ha tenido las poblaciones humanas en su reproducción y crecimiento. Estamos siendo testigos, ¿verdad?, de un crecimiento exponencial de las sociedades humanas en la misma medida en que hemos podido, ¿verdad?, producir cada vez más bienes y servicios. Somos actualmente cerca de 8.000 millones de personas y se espera que para fines de este siglo podamos ser 10.000 millones o un poco más. Y esto, lógicamente, implica mayores demandas de recursos en función de esos patrones de consumo que ya hemos descrito. Sin embargo, ese bienestar que podríamos esperar de producir más, de producir cada vez más alimentos, de producir cada vez más bienes y servicios, no han llegado esos bienes a todas las personas en la misma medida. Vivimos en un mundo donde la inequidad es cada vez más aguda, ¿verdad? Como podemos ver en esta gráfica, nos dice que el 10% de la población mundial posee el 82% de la riqueza del mundo, ¿verdad? Y 1% de la población mundial posee casi la mitad de la riqueza del mundo. Vemos que esos bienes que se producen no llegan a todos los estratos sociales, como vemos en la gráfica, ¿verdad?, sino se quedan en los estratos sociales más favorecidos que acaparan los alimentos, la energía, el petróleo, el dinero, ¿verdad?, dejando a una gran parte de la humanidad en condiciones de pobreza y marginación. Muchas personas nacen ya con pocas oportunidades, ¿verdad? Pensamos comúnmente que en función de nuestro esfuerzo va a ser nuestra calidad de vida. Y en parte es razón, pero hay muchas personas, o la mayor parte de las personas del mundo, que nacen en un contexto tan poco favorable que a pesar de su esfuerzo no van a poder conseguir llegar a tener una vida adecuada o digna. La crisis ambiental, entonces, es uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente. Y como habíamos comentado previamente, es un desafío mayor porque implica el cuestionamiento de nuestra civilización e implica también reconstruir esta civilización bajo criterios diferentes a aquellos que nos han llevado a esta situación. Y en este problema que es la crisis ambiental, todos tenemos algo que hacer, tenemos responsabilidades, porque en esta crisis ambiental nadie puede levantarse a decir que es inocente. Todos, con nuestra forma de vida, contribuimos en mayor
o en menor medida a promover o a mantener y acrecentar esta crisis ambiental. Bien, pero las crisis no necesariamente tienen que ser catastróficas, ¿verdad? Las crisis en nuestra vida también son, como se ve en la filosofía oriental, son momentos de oportunidades. Cuando tenemos una crisis en nuestra vida, hacemos un alto, ¿verdad? Y ese alto nos permite reflexionar, analizar y tomar acciones para resolver esa problemática. La crisis ambiental no es diferente en este concepto, ¿verdad? Estamos en un momento de peligro, pero también un momento de oportunidad para sacar adelante nuestras capacidades, nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra solidaridad, para poder superar esta problemática. Sin embargo, para poder superar un problema, primero hay que tener conciencia de ese problema. Y en este caso, los problemas ambientales, si no son socialmente percibidos como problemas, difícilmente podremos solucionarlos. No importa que los científicos nos digan que el cambio climático se está llevando a cabo, que nos presenten evidencias con números que demuestran que la temperatura del planeta se está incrementando. Si la sociedad no lo percibe así, el cambio climático socialmente no existe, ¿verdad? Y ahorita, ¿verdad? Con el regreso del presidente Trump, que ya nos dijo desde hace tiempo que él no cree en el cambio climático, pues en las políticas del país más rico del mundo o más poderoso del mundo, el cambio climático no es un problema, ¿sí? Tenemos que luchar contra esa ignorancia fundamental. Vemos científicos que han tenido que salir a la calle porque nadie les hace caso. No queremos creer en lo que la ciencia nos dice. Entonces hay un vacío entre lo que es la realidad y lo que las personas perciben. No podemos ignorar, ¿verdad?, que en el planeta existen leyes que rigen el funcionamiento de la vida en la Tierra y mantienen el equilibrio planetario. Si nosotros ignoramos o pasamos por alto esas leyes, entonces vamos a tener estos problemas que estamos viendo a cabo. Decía el doctor Saraucam en una conferencia reciente, aún no nos cae el 20, ¿verdad? Y eso es parte del vacío que hay entre la realidad y la percepción de la sociedad. No nos cae el 20 porque no hay un puente que conecte esa realidad con las percepciones sociales. Tenemos que ser conscientes de que somos una especie más, no podemos vivir independiente del planeta. El planeta no nos necesita a nosotros, sino nosotros necesitamos de la Tierra. Hay leyes físicas y biológicas que regulan el funcionamiento de la Tierra y que estamos sistemáticamente ignorando. No hay que perder de vista que estamos viviendo en un planeta con recursos finitos, limitados. Hay cierta cantidad de agua, cierta cantidad de minerales, cierta cantidad de bosques, cierta cantidad de petróleos, y que no podemos crecer de manera indefinida. Es decir, la prosperidad humana no puede permanecer creciendo indefinidamente. No sé si ustedes se han puesto a pensar cuántos vehículos o carros podemos producir o pueden existir en el planeta. Cada año, ¿verdad? La Ford, la Toyota y otras empresas quieren construir más autos y vender más autos, ¿verdad? Y uno podría ponerse a pensar, ¿y hasta cuándo podemos decir que ya no necesitamos más autos? ¿Hasta cuándo la Ford va a decir, ya no necesito vender más que la cantidad de autos que vendí este año?
Eso no va a suceder nunca. Y no existe un límite para ello. Eso es cuando pensamos que estamos pasando por alto que los recursos para fabricar los carros son limitados y son finitos en la tierra. Los minerales, el petróleo para fabricar los vehículos son limitados. No podemos fabricar cada vez más y más vehículos indefinidamente, ¿sí? Porque va a aparecer una limitación de recursos en la tierra. Y esto nos lleva a la paradoja de la caverna de Platón, ¿verdad? Platón nos contaba, ¿verdad?, que la percepción de los seres humanos es muy parecido a estos habitantes que estaban en una caverna y que atrás de ellos tenían un fuego, ¿verdad? La vida real pasaba a sus espaldas y ellos solamente veían reflejado sombras en las paredes de la cueva y para ellos eso era la realidad. Cuando uno de ellos logró salir de la caverna y se dio cuenta de que eso que estaban viendo, esas sombras, no son la vida real, y se los quiso contar a los demás no le creyeron, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una característica de la naturaleza humana, ¿verdad? Preferimos ignorar los problemas que nos pueden preocupar o inquietar y preferimos vivir en la ignorancia que nos da seguridad, ¿verdad? Es típico que cuando una persona quiere platicar con otra sobre esta crisis ambiental y cómo estamos en riesgo, en peligro, las personas contestan, no, a mí no me digas nada. Yo por eso no leo las noticias, por eso no veo los noticiarios, que no quiero saber nada. ¿Para qué? Nada más me voy a preocupar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que lograr actualmente es despertar a las personas para que vean la realidad y no sigamos viviendo en una ignorancia fatal. Y en este despertar, la educación es la fuerza más poderosa que existe. La educación ambiental se ha concebido como ese puente que puede conectar la realidad con las percepciones de las personas. A través de la educación será posible que las personas empiecen a racionalizar con respecto a las condiciones de su entorno, a los problemas que están en su entorno y a las consecuencias que pueden tener esos problemas y la manera de resolverlos. Por eso, la educación ambiental ha sido identificada como un factor fundamental para poder resolver esta crisis ambiental que nos está poniendo en una situación de alta vulnerabilidad, y de alto riesgo. Necesitamos redefinir nuestra relación con el entorno, con la naturaleza, con los demás seres humanos, y esto implica, ¿verdad?, que esta redefinición, las bases para lograr esta redefinición, debe ser integrada en la educación que están recibiendo las personas y que permita, ¿verdad?, construir nuevas formas de sociedad, nuevas estructuras sociales que nos permita retomar nuestro futuro y no ponerlo en riesgo. En este caso, la educación ambiental desde los años 70 ha emergido como la alternativa para poder dimensionar adecuadamente la crisis ambiental y poderla resolver. Desde los años 70, ¿verdad?, se identificaron 6 objetivos que son esenciales o básicos en la educación ambiental. La educación ambiental está muy lejos de ser lo que la mayor parte de las personas piensan. Cuando hablamos de educación ambiental, lo primero que se nos viene a la cabeza
es la naturaleza, y lo segundo que se nos viene a la mente es estar haciendo manualidades con material reciclado. Y la educación ambiental es mucho más que eso. La educación ambiental no es una educación sobre la naturaleza, sino es una educación centrada en el ser humano y en su relación con su entorno. La educación ambiental, en primer lugar, tiene como objetivo, ¿verdad?, crear conciencia. Cuando estamos hablando de crear conciencia, significa que las personas empiecen a racionalizar el entorno donde viven. Muchas veces damos por hecho y aceptamos situaciones que no deberían ser así simplemente porque siempre las hemos visto así, ¿verdad? Y no tomamos conciencia de la problemática. Para muchas personas vivir en la basura es normal, ¿sí? Las personas no se sorprenden de salir a la calle y ver basura en las calles, cuando eso no debería ser lo normal, ¿verdad? Cuando una persona se empieza a preguntar por qué hay tanta basura en la calle, ¿verdad?, está empezando a tomar conciencia, ¿verdad? Cuando hablando de esta problemática del plástico, cuando una persona empieza a ver su comida y empieza a pensar, ¿tendrá ese pescado plásticos? Entonces está empezando a tomar conciencia de algo que no existía en su racionalidad, ¿sí? Entonces la educación ambiental, su primer objetivo es que las personas empiecen a preocuparse, empiecen a pensar en aspectos que son elementales para su bienestar y que generalmente ignoramos o preferimos ignorar, ¿verdad?, o no tenemos noticia de ello. Ese es el primer objetivo, el más básico de la educación ambiental, que empecemos a racionalizar sobre esta problemática. Pero la educación ambiental no se queda ahí. Una vez que empezamos a preocuparnos o a pensar o a ocuparnos en pensar en algo, la educación ambiental también nos ofrece conocimientos para que podamos, ¿verdad?, tener mayores elementos de juicio. Entonces, si las personas nos empezamos a preocupar del cambio climático, un objetivo de la educación ambiental es darnos información sobre ese fenómeno, cómo se origina, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos también son un objetivo importante de la educación ambiental. Darnos una masa crítica de información que nos permita tener mayor conciencia de la magnitud de la crisis ambiental que estamos viviendo. Pero la educación ambiental no se limita a que nos preocupemos y que sepamos. También se ocupa de que generemos valores, ¿verdad?, para que podamos fundamentar acciones, ¿verdad? Como decía, hay un eslogan muy popular: tienes el valor o te vale. Entonces, los valores son aquellos que nos inducen, ¿verdad?, que nos guían a conducirnos de cierta manera. Entonces, la educación ambiental es mucho más que dar conocimientos, sino es una educación que se mete, ¿verdad?, en la psique de las personas, en el corazón de las personas, para que adquieran esos valores que les permite interesarse, motivarse en las problemáticas ambientales y del desarrollo que estamos viviendo, ¿verdad? Si nosotros vemos que alguien tira su envase de PET en la calle y nos molesta, es que ya tenemos el valor, ¿verdad? Si nosotros vemos que una llave está abierta y se está derramando el agua y no nos preocupa, es que no tenemos el valor. Entonces, la educación ambiental también trata de sembrar esos valores en las personas. Pero la educación ambiental no se queda ahí. También la educación ambiental nos permite generar capacidades, ¿verdad?, y aptitudes
O sea, no basta con que yo me empiece a preocupar de algo, sepa más de algo, me angustie, ¿verdad? Quiera hacer algo si no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para solucionar el cambio climático? Entonces, la educación ambiental también nos capacita para que podamos saber cómo podemos intervenir para gestionar de una mejor manera nuestro entorno. Entonces, estamos viendo cómo la educación ambiental se vuelve una educación muy compleja, ¿sí? Y no se queda ahí la educación ambiental, también, ¿verdad? Como acabamos de decir, los problemas ambientales no tienen una solución única. Hay varias maneras de enfrentarla. Entonces, la educación ambiental también nos ayuda a ir desarrollando esa capacidad de evaluación, ¿sí? De prever, de ver cuál es la mejor opción para afrontar cierta problemática en función de las particularidades de nuestro entorno. Y finalmente, el objetivo más valioso, más importante, más fundamental de la educación ambiental es que la gente haga algo, ¿verdad? De nada sirve que nos preocupemos, sepamos, tengamos capacidades, tengamos valores si al final no se traduce en acción y participación. La educación ambiental es una educación que está orientada a que las personas de manera individual o colectiva participen y actúen en la gestión de su entorno y en la solución de los problemas ambientales. La educación ambiental entonces dista mucho de dar una plática sobre los manglares o de que nos platiquen cómo estamos contaminando el planeta. Es una educación que está orientada hacia el cambio social. Es una educación eminentemente social. Y muchas veces pensamos que la educación ambiental es cosa de biólogos. Y yo a mis colegas biólogos, a mis alumnos de biología, les digo que los biólogos son los que menos tenemos que ver en educación ambiental, porque la educación ambiental está dirigida a personas, personas a las que igual tenemos que tratar de cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de ver la realidad, y para eso no nos preparan a los biólogos. Claro, los biólogos tenemos mucho que hacer en educación ambiental, como dar información que permita, ¿verdad?, a las personas tomar las mejores decisiones. La educación ambiental es una educación eminentemente social, donde la sociología, la antropología, la psicología tiene mucho que ver en su desarrollo, la pedagogía, por supuesto. Es una educación que fomenta la esperanza, ¿verdad? De que aunque la crisis ambiental es muy compleja, como acabamos de ver, sí tiene solución. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque de nada sirve que caigamos en la angustia ecológica, como se está describiendo en los últimos años. Muchos jóvenes están cayendo en esa depresión ecológica, donde sienten que la crisis ambiental es demasiado compleja, demasiado difícil de resolver y que no va a haber un futuro que sea deseable. Entonces, la educación ambiental dice a las personas, sí podemos construir ese futuro deseable. La educación ambiental busca generar compromiso, ¿verdad? Para resolver los problemas, sentirnos verdaderamente comprometidos, no nada más de palabras, sino con acciones. Como ya mencionamos, está orientada a mejorar nuestras capacidades de ver nuestro entorno, de reflexionar sobre nuestro entorno y no solamente de quejarnos, sino de tomar acción. Es una educación para la vida. Yo diría que la educación ambiental, así como la estamos definiendo, es la madre de todas las educaciones. Es una educación donde no hay especialistas, es una educación dialógica, ¿verdad? Donde todos tenemos algo que aportar, donde todos tenemos algo que enseñar, donde todos tenemos algo que aprender. Y es una educación que no está limitada a las escuelas ni a las universidades, sino una educación que se desarrolla en todas partes, ¿verdad?
La educación ambiental, como acabamos de decir, es una educación que está orientada hacia la vida. Entonces podemos ver que la educación ambiental tiene muchos rostros, muchas facetas, como estamos viendo en este collage de imágenes, ¿verdad? Donde estamos viendo desde actividades que tienen que ver con generar conocimiento, capacitación, valorar la naturaleza. Hay otras facetas de la educación ambiental menos conocidas que tienen que ver con el desarrollo comunitario, con las formas de producir los alimentos. Sí, tiene que ver con reciclar, tiene que ver con ecotecnologías, tiene que ver con las escuelas, pero también tiene que ver con la comunicación ambiental, con dar este mensaje a la sociedad en su conjunto, a capacitarse para tener esas capacidades de generar esa conciencia en las personas. Una educación tan compleja como la educación ambiental, pues definitivamente ha de tener muchos retos, ¿verdad? Y muchas limitaciones. De hecho, la historia de la educación ambiental está lejos de ser muy exitosa. Decía en un documento, la educación ambiental es una teoría con buenas intenciones y malas estrategias, ¿verdad? Llevamos desde los años 70 tratando de educar ambientalmente a las sociedades humanas. De hecho, las Naciones Unidas en el 2005 al 2014 declararon el decenio de la educación ambiental. Durante ese periodo, las Naciones Unidas y todos los países se comprometieron a educar ambientalmente a las personas y se hicieron muchos esfuerzos, algunos muy significativos, para lograr esa ansiada educación ambiental y aún, ¿verdad? A pesar de ello, queda mucho camino por resolver. Y esto tiene que ver porque la educación ambiental, pues a pesar de lo que digan las personas, está caracterizada por una falta de interés, ¿verdad? La educación ambiental es vista como una educación de segunda en las instituciones. Es una educación para lo cual si hay tiempo, si hay recursos, si se puede, ¿verdad? Entonces esto se refleja en el nivel de educación ambiental que tenemos en nuestro país y en el mundo. Es una educación compleja porque complejos son los problemas ambientales. Es complicada porque cumplir con los objetivos de la educación ambiental implica, ¿verdad?, que la educación ambiental en sí misma es una disciplina interdisciplinaria, donde convergen diferentes saberes, diferentes disciplinas para lograr reconstruir a la sociedad y que podamos vivir en equilibrio con esa biosfera que nos está pasando factura. Dar y ofrecer educación ambiental no es algo fácil, ¿verdad? Necesitamos formar a los educadores ambientales y es una de las grandes limitaciones que tenemos, ¿verdad? Creemos que la educación ambiental lo puede dar cualquiera y vemos un sinfín de profesionistas que están dando educación ambiental, desde licenciados, eh, ingenieros, me ha tocado ver hasta criminalistas dando educación ambiental, ¿verdad? Y la educación ambiental requiere una formación muy sólida para poder dar una educación de calidad. Ya hablamos de que hace falta espacios y recursos y una de las grandes barreras es eso que acabamos de hablar hace poco, de que muchas veces en la educación ambiental nos dedicamos a ser agoreros del desastre, ¿verdad? Y eso puede acabar por inmovilizar a las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de la magnitud de lo que viene, puede hacer que las personas digan, pues mejor vivimos el presente a ver cómo nos toma el futuro, ¿sí? Entonces, como mencionábamos, la educación ambiental es una educación que dé esperanza, no que inmovilice. Como decía Martin Luther King, si el mundo se acabara mañana, hoy todavía sembraría un árbol, ¿verdad? Esa es la filosofía de la educación ambiental. Y otra parte importante es que la educación ambiental se ha dado de manera espontánea, por iniciativas individuales o colectivas, pero ha faltado un proceso de sistematización de experiencias
para poder tomar, ¿verdad?, lo que ha funcionado en otros contextos y también formar redes de colaboración, ¿verdad?, para afrontar de una manera más organizada la problemática ambiental. Que una persona actúe es muy complicado, sí. No se trata nada más de ofrecer información. Aquí estamos viendo en la pantalla, ¿verdad?, un esquema conceptual de cómo se genera un comportamiento proambiental. Entonces vemos que hay factores que son propios de la persona, que tienen que ver con su psique, ¿verdad?, cómo piensa, cómo siente, cómo visualiza, y también con factores externos que tienen que ver con el entorno social, económico, político, de infraestructura, y cómo esto se va entrelazando de manera compleja para lograr un cambio de comportamiento o un comportamiento favorable con el ambiente. Entonces ahí es donde tiene que incidir la educación ambiental. Por eso luego vemos que cuando se generan proyectos de educación ambiental, muchas veces queremos encontrar cambios, ¿verdad? A la semana que hacemos el proyecto, que ya nos preguntan si ya la gente está actuando de manera diferente. La educación ambiental incide, ¿verdad?, sobre la complejidad del ser humano, y como dicen los psicólogos, cada mente es un mundo, ¿verdad? Un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es el ámbito de nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí en la gráfica, ¿verdad?, tenemos en el eje de las X la dimensión espacial, y en el eje vertical la dimensión temporal, ¿verdad? Muchas veces en la educación ambiental nos enfocamos, ¿verdad?, al espacio global, al planeta, y queremos que se resuelvan, ¿verdad?, esos problemas en un espacio de tiempo muy pequeño. Y eso es donde se genera esa falta de esperanza, o más bien desesperanza, porque lo vemos muy complicado de realizar esos cambios a nivel global en muy poco tiempo. La educación ambiental se enfoca principalmente en los entornos inmediatos de las personas, la familia, la colonia, la ciudad, la localidad, ¿verdad? Y se enfoca principalmente en una escala temporal de semanas o de meses para lograr pequeños cambios, ¿verdad? Aquí es donde las personas pueden incidir y pueden ver resultados. Lógicamente, en la medida que más personas estén incidiendo en sus ámbitos inmediatos, esto nos va a llevar a transitar, ¿verdad?, en escalas espaciales y temporales para lograr, ¿verdad?, con una visualización a mediano y largo plazo, lograr transformar, ¿verdad?, los grandes problemas globales que nos aquejan. Entonces, ya cerrando, ¿verdad?, esta plática, tenemos que tomar conciencia que la educación ambiental es algo más que las 3 R, ¿verdad? Porque en el portafolio de los educadores ambientales siempre emerge esto de las 3 Rs, y la educación ambiental, sí, reciclar, reutilizar, reducir es bueno, pero la educación ambiental es mucho más que eso. La educación ambiental es una educación que trata de que las personas desarrollen su capacidad de razonar, de pensar, y es ahí donde reside su complejidad. Generar una nueva forma de pensar en las personas, donde se puedan analizar, ¿verdad?, la situación de su entorno, y puedan, ¿verdad?, incidir en él, formar sujetos que puedan tomar posturas, puedan tomar acciones. Es una educación que trata de edificar una sociedad más humana y más justa. No necesariamente únicamente que respeten la naturaleza. Estamos hablando del ambiente en su concepción holística, ¿verdad?, donde están inmersos los seres humanos. Entonces, el objetivo fundamental de la educación ambiental es tener una sociedad que sea
donde las personas vivan de manera digna y en equilibrio con su entorno. La educación ambiental en realidad es una educación que está enfocada a la transformación social y por eso también es una educación social, política en muchos aspectos. La educación ambiental lo que busca, en conclusión, es crear una nueva conciencia que es necesario desarrollar en las personas para que podamos afrontar esta crisis ambiental. Necesitamos cambiar estructuralmente nuestras sociedades humanas y también cambiar nuestras formas de pensar, de valorar y de sentir. De reconstruir el sistema de relaciones entre personas, en la sociedad y con el ambiente. Y esto implica un reto, porque tenemos que redefinir y transformar también los modelos, las currículas educativas. En función de todo lo que hemos analizado, la educación ambiental debería ser tan importante como leer o escribir. Incluso podría decir que podría ser más importante, ¿verdad? Porque si no logramos educar ambientalmente a las personas, difícilmente va a haber un futuro que esas capacidades de leer, escribir y de otras más que vamos adquiriendo a través del tránsito por la educación elemental y superior. La educación ambiental debe ser la educación más fundamental, más importante, porque es una educación que está orientada para la vida. La sustentabilidad es un arte. Tenemos que ajustar nuestras formas de vida a los límites que impone el planeta, ¿verdad? En este límite que es seguro, tenemos que estructurar sociedades donde todos tengan acceso a alimentos, a aguas, a ingresos económicos, a educación, a energía, a igualdad de oportunidades. Este bienestar social que estamos viendo aquí en el centro tiene que darse dentro de los límites ambientales que impone la Tierra. Lo que estamos viendo actualmente que hemos rebasado estos límites sin haber logrado estos requerimientos sociales para que todas las personas que viven actualmente puedan tener una vida digna y las personas que van a venir en el futuro también tengan oportunidades de tener una vida decorosa y digna. Estamos actuando de manera inconsciente, ¿verdad? Y esto siempre hacen esta analogía, ¿verdad? Si nosotros pusiéramos a unas ranas en un balde de agua y esta agua la empezáramos a calentar, las ranitas empezarían a sentir que está el agua subiendo de temperatura, pero se dirían, bueno, pues nos podemos adaptar, podemos seguir, y se van a ir adaptando, ¿verdad? Hasta que llegue un momento que la temperatura del agua sea tan alta que ya no puedan adaptarse, pero tampoco pueden hacer nada, ¿verdad? Y terminarán muriendo, ¿verdad? Entonces, las sociedades humanas estamos comportando un poco como esas ranitas, ¿verdad? Pensamos que siempre va a haber una opción científica o tecnológica que nos va a permitir resistir el aumento del agua en el que estamos viviendo, como esas ranitas. El problema no es que en sí mismo, ¿verdad?, que el agua aumente de temperatura. El problema es la concepción que tienen las ranitas de que pueden seguir viviendo ahí, que pueden seguir adaptándose a cualquier cambio, ¿verdad? Así estamos actuando las sociedades humanas. Tenemos una fe ciega en la ciencia y la tecnología como medios que van a asegurarnos que cualquier limitación ambiental, cualquier limitación física pueda ser superada. Entonces seguimos actuando como si el futuro y la prosperidad y el bienestar estuviera garantizado,
como si la energía fuera inagotable o como si el cambio climático no existiera, ¿sí? Y ese es el problema fundamental que debemos atacar y que ha sido un llamado especial a las universidades, como dijo recientemente el doctor Sarucán. Las universidades no hemos cumplido con ese compromiso de llevar ese grado de conciencia y de racionalidad a todas las personas que pasan por nuestras aulas, ¿verdad? Si nosotros lográramos concientizar, despertar esa racionalidad en los jóvenes que pasan por las universidades, haríamos una contribución realmente fundamental en las sociedades humanas. Bien, para aquellos que quieran todavía conocer un poco más sobre esto, está disponible en el CEDESU, en el Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, este libro, Educación Ambiental y Sustentabilidad, para aquellos que quieran profundizar un poco más sobre este tema.